El análisis fundamental es una forma de observar el comportamiento del mercado a través de factores económicos, políticos y sociales que afectan el valor de las monedas de cada país. De una forma muy simplificada, el principio básico es que si la economía de un país está creciendo, se encuentra estable o tiene buenas proyecciones, también el valor de su moneda se apreciará. En contraposición, si la economía va mal, su moneda perderá valor. Podemos utilizar como un buen ejemplo a Estados Unidos para ilustrar el análisis fundamental, porque como ya sabes, el dólar americano representa casi el 90% de todas las transacciones que se realizan en Forex, de manera que la economía de Estados Unidos, que es muy cambiante y volátil, afecta directamente a muchos pares y el valor de los metales preciosos como el oro y la plata y otros activos como el petróleo se miden en dólares. Entonces, si por alguna razón la economía de Estados Unidos está ganando fuerza, conforme siga mejorando, subirán las tasas de interés para controlar la inflación y en consecuencia el valor del dólar aumentará. Habrá más confianza en el dólar americano, la gente se apresura a comprar dólares aumentando la demanda y cuando aumenta la demanda el precio se encarece. Es una técnica muy popular de inversión porque generalmente las noticias producen cambios muy drásticos en el precio de las monedas. Algunas veces un anuncio de un banco central o un gobierno produce un cambio de 100 o 200 pips en pocos minutos e incluso segundos. Como puedes imaginar, se puede hacer muchísimo dinero en poco tiempo. Claro, también se puede perder muchísimo dinero si estás del lado equivocado. Así que mucho cuidado. Debes tener una buena preparación para operar noticias. Hay inversores que solo hacen operaciones basadas en noticias. A ellos no les interesan las gráficas. Ellos no se fijan en indicadores, osciladores, soportes, resistencias, Fibonacci, ondas Elliott. Ellos solo escuchan una noticia y corren a operar en la dirección que ellos piensan que tomará el mercado tras ese anuncio. Esto como método muy básico. Hay gurús del análisis político y social de los países, relaciones internacionales, comercio exterior, inversión extranjera, desempleo, bienes raíces, etc. Ellos no están esperando una noticia. Ellos se dedican a estudiar la situación económica de los países para saber cuáles son los débiles, cuáles son los fuertes, cuáles se pueden recuperar, cuáles pueden empeorar y con base en esa información ejecutan sus operaciones de compra y venta. Saber operar noticias es una herramienta muy importante que no deberías ignorar y debes tener presente que tienen una gran influencia en el mercado aunque tú quieras ser un inversionista de análisis técnico, porque muchas veces tus inversiones se afectan por un evento político o financiero de gran magnitud que termina por romper una resistencia o un soporte que considerabas muy fuerte. Así que desarrolla el hábito de darle una mirada a los acontecimientos externos que afectan tu trading antes de ejecutar una nueva orden de mercado para que no te lleves sorpresas. En el camino te vas a encontrar analistas técnicos extremistas que te dirán que las noticias no mueven el mercado, que solo el análisis técnico tiene validez. También hay extremistas del análisis fundamental, que dirán que el análisis técnico no es más que coincidencias circunstanciales, pero que es un mito y que solo las noticias mueven el mercado. Tú eres libre de formarte tu propio criterio, pero los viejos sabiamente dicen que nada en exceso es bueno. Por lo tanto, yo te recomiendo que no te identifiques con ninguno de estos dos extremos y siempre tengas en consideración ambos aspectos en tus operaciones. De esta forma estarás mejor protegido contra cambios y movimientos inesperados. A pesar de que te guste más operar noticias y te desarrolles como analista fundamental, siempre échale una mirada al menos a los soportes y las resistencias fuertes para asegurarte de que las posibilidades de una reversión en tu contra no sean muy grandes. Si por el contrario tú eres una persona más numérica, te gustan las matemáticas, las estadísticas y los patrones, y decides desarrollarte como analista técnico, recuerda mirar la televisión de vez en cuando y sobre todo intenta no operar cuando haya eventos importantes que puedan afectar seriamente tu trading. Quizás te podrías estar preguntando, ¿cómo puedo estar pendiente de todas las noticias de cada país? Es imposible. En realidad, no tienes que saber cada noticia de cada país. La verdad es que, por un lado, no todas las noticias influyen en el mercado de forma directa o importante. Y por otro lado, recuerda que tú estás operando pares de divisas, no todas al mismo tiempo. Así que si tú quieres abrir una operación del par libra-dólar, solo te tienes que fijar en las noticias de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Si quieres operar el par dólar-yen, debes tener en cuenta las noticias de Estados Unidos y de Japón. Si quieres operar el Aussie CAD,
debes mirar los eventos de Australia y Canadá, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son esas noticias importantes que mueven el mercado? Como te dije, no todas las noticias tienen influencia en los precios, y si la tienen, no suelen ser muy relevantes. Los eventos realmente importantes suelen ser los principales reportes o informes financieros, como la tasa de crecimiento de empleo, las decisiones del Comité General de Mercado Abierto, o FOMC, sobre las tasas de interés, la balanza comercial, el informe de inflación, el índice de precios del consumidor y del productor, el informe de Producto Interno Bruto, informe de cuenta corriente, reporte de bienes duraderos e informe de compras extranjeras de la deuda del Tesoro. Todos los países tienen variaciones de estos informes o reportes, y la buena noticia es que estos anuncios se hacen de forma programada, es decir, siempre sabrás de antemano cuándo se está esperando cada anuncio para cada país. Para obtener los horarios de estos y otros eventos hay muchísimos sitios en internet que te muestran un calendario de noticias donde podrás ver qué día y a qué hora se van a publicar los informes, un reporte, una declaración importante, etcétera, etcétera. Yo te voy a mostrar un par que yo particularmente uso, pero hay muchísimos. Unos más fáciles de usar, otros más complejos, algunos son gratuitos, otros exigen una suscripción y tú eres libre de elegir el que más te guste. Sin embargo, al abrir una cuenta con un broker, ellos te proporcionan mensualmente, semanalmente y diariamente un calendario de los eventos que se esperan y su nivel de impacto en el mercado. Un buen ejecutivo de cuentas te llamará o te enviará un correo electrónico para avisarte de grandes eventos y para que no te tomen por sorpresa o para que aproveches una oportunidad de trading. Ve a tu explorador de internet y abre la página zulutrade.com/calendar. El idioma de la página lo puedes cambiar en el menú superior a español si lo deseas. El primer recuadro te muestra el próximo o los próximos eventos importantes que se esperan, el tiempo que falta para que se produzca cada evento, el impacto que tiene en el mercado, bien sea la divisa afectada o global, si afecta a todo, y el color del icono se refiere a la importancia o el impacto de esa noticia, donde verde es bajo impacto, naranja es un impacto medio y rojo significa que este evento suele afectar mucho a los precios. Más abajo puedes ver la lista de los eventos del día. Del lado izquierdo puedes filtrar los eventos por fecha, escogiendo el rango de fecha que te interesa, el impacto y las divisas afectadas. Por ejemplo, supongamos que quiero operar el euro-dólar. Por lo tanto, me gustaría saber qué eventos importantes se esperan próximamente que afecten este par. Así que desmarco el impacto no rentable, medio y bajo. Y le pido que solo me muestre aquellos eventos que generan alto impacto. Desde ahora, es decir, desde la fecha de hoy hasta final de mes. Luego desmarco todas las actividades que no me importan y dejo solo el dólar y el euro. Desmarco todas las divisas y dejo el dólar y el euro. Y global, que afecta a todo el mercado. Y presiono el botón naranja que dice filtrar datos económicos. Lo que ocurre a continuación es que solo voy a ver los eventos de alto impacto que van a ocurrir y que afectan al euro y al dólar directamente. Entonces me puedo preparar para esta fecha, a esta hora, donde va a ocurrir este acontecimiento, bien sea evitando abrir operaciones en ese momento o cerrando previamente las operaciones que tenga abiertas antes de que ocurra esta noticia. También podría aprovechar los movimientos que esta noticia produce con una estrategia de trading que me permita surfear la ola del cambio. El otro portal que también me gusta revisar se llama ForexPros, forexpros.es de España, donde puedo ver proyecciones técnicas y fundamentales. En este caso vamos al menú superior donde dice Noticias y selecciono Calendario Económico del submenú. Este calendario es un poco más complejo que el anterior. Me permite ver los eventos programados de ayer, los de hoy, mañana, la semana entera o un rango de tiempo personalizado. Si haces clic en el botón Filtros, puedes elegir los países de los cuales quieres ver noticias, la categoría y el impacto.
donde un toro es bajo impacto, 2 toros es impacto medio y 3 toros es alto impacto. Voy a cerrar esto haciendo nuevamente clic en el botón filtrar. Y en la lista entonces se puede ver la hora a la que ocurrirá el evento, la divisa que afecta, el impacto, el detalle de lo que ocurrirá, el valor actual, la previsión de los analistas y el valor anterior. Respecto a estos valores, por ejemplo, digamos que el Banco Central Europeo tiene un valor actual de las tasas de interés de 3.5%. Y habrá próximamente un reporte de las nuevas tasas de interés. Entonces vas a tener analistas financieros y economistas que harán predicciones o proyecciones sobre la nueva tasa que anunciará el banco. Quizás porque según su criterio la situación económica de la eurozona requiere un aumento determinado. Y lo que finalmente ocurre algunas veces se ajusta a lo esperado y otras veces difiere bastante. Cuando el valor anunciado es igual a lo que se espera, el impacto no suele ser muy grande, pero cuando difiere, genera grandes cambios que constituyen una buena oportunidad de trading. También es bueno que tengas a la mano esta tabla que muestra las horas en las que se liberan las noticias más importantes de los principales países. He incluido también entre los documentos adjuntos a este curso una página que contiene esta tabla para que puedas imprimirla y la tengas a mano. No ignores esta información para que no te arruines. Cuando se está esperando una noticia importante, el mercado se tranquiliza. Esto refleja expectativa de los traders. Ocurre cada vez que se espera una noticia importante, el mercado comienza a oscilar en una tendencia cada vez más corta, porque cada vez menos personas están comprando y vendiendo, justamente porque están atentos a la noticia. Y mientras más tranquilo esté el mercado antes de la noticia, más fuerte suele ser el cambio cuando finalmente se publique el anuncio, porque esa gran masa de inversionistas saltan a invertir al mismo tiempo. Pero ten cuidado que en muchos casos los movimientos provocados por las noticias son de muy corta duración. Algunas veces duran minutos y otras segundos, así que se debe actuar muy rápido para no perder esas oportunidades. En estos casos, una de mis estrategias preferidas es colocar 2 órdenes pendientes. Es decir, mi estrategia es más o menos así y te invito a probarla si lo deseas en tu plataforma demo. Esta estrategia solo la pongo en práctica cuando se espera un anuncio verdaderamente importante, cuando la expectativa es alta y también el impacto. Esto representa una oportunidad para mí, de manera que procedo de la siguiente forma. Supongamos que el mercado se encuentra a la espera del reporte de las cifras de empleo en los Estados Unidos y la expectativa es mala para el dólar. Es decir, se esperan cifras desalentadoras, porque el desempleo ha aumentado mucho más de lo previsto y seguramente el anuncio será negativo. A pesar de que las expectativas todas parecen apuntar hacia una caída del valor del dólar, la verdad es que nada es seguro hasta que ocurra el anuncio. Algunas veces los reportes sorprenden, por lo tanto me preparo para cualquier escenario posible. Yo quiero subirme a la ola, sin importar si va hacia abajo o hacia arriba. Si el movimiento que se produce es hacia abajo, yo quiero estar en corto, es decir, haber vendido el dólar. Y si después del anuncio el precio sube, yo quiero estar en largo, es decir, quiero haber comprado el dólar. Cualquiera que sea el movimiento, yo quiero aprovecharlo. Y para lograrlo puedo invertir en el dólar index, que es un instrumento para medir la fuerza del dólar, o bien, en caso de que tu broker no tenga el dólar index entre los instrumentos de inversión disponibles, puedes usar el precio del oro frente al dólar. ¿Por qué? Porque el oro es un activo muy útil para visualizar el valor del dólar. Si el dólar aumenta de precio, la onza de oro será más barata. El precio disminuye porque el poder adquisitivo del dólar americano se ha apreciado. Si por el contrario el dólar pierde valor, el costo de la onza de oro será más alto. Es así, dólar alto, oro bajo. Dólar bajo, oro alto. ¿Por qué? Porque si el dólar pierde valor, los inversionistas y ahorristas utilizan el oro como activo de refugio para que su capital no se deprecie. Es decir, compran oro con dólares y de esa forma se protegen de la caída. Si el dólar aumenta su valor, estas personas venderían su oro para tener el capital en dólares y que de esa forma sea más valioso. Tanto si inviertes en el dólar index como si lo haces en el oro, la estrategia es la misma. Yo espero hasta unos 5 minutos antes del anuncio. Cuando falten 5 minutos para el anuncio, abro una gráfica del instrumento dólar index u oro de 15 minutos.
Esta estrategia funcionará muy bien si el mercado ha estado muy tranquilo, al menos durante la última hora, esperando el anuncio. De esa forma tendrás un mercado ligeramente lateral. Ahora coloco una orden Buy Stop ligeramente por encima del promedio y también una orden Sell Stop ligeramente por debajo del promedio. Eso funcionará de la siguiente forma. Se publica el anuncio y el precio sube repentinamente. Al pasar por aquí, mi plataforma comprará el activo automáticamente y yo podré aprovechar el movimiento alcista cerrando mi posición cuando haya acumulado algunos pips. O bien, se publica el anuncio y el precio baja repentinamente. Cuando pase por aquí, mi plataforma de trading venderá el activo automáticamente subiéndome a la ola bajista y surfeando con ella hasta que se acabe el impulso. ¿Cómo sé que se acabó el impulso? Hay muchas formas. Lo puedes medir con un oscilador, puedes utilizar soportes y resistencias, o bien puedes salirte cuando hayas acumulado ganancias aceptables. Sin embargo, no practiques la avaricia o la codicia porque te podría jugar en contra. Si te quedas demasiado tiempo, puedes terminar perdiendo lo que ganaste. Si el precio se gira de nuevo, recuerda que el impacto que tienen algunas noticias no dura mucho tiempo. Entonces, si el precio se gira, tú vas a comenzar a perder dinero. Cuantifica y asegura tus ganancias. Es preferible ganar poco muchas veces que terminar perdiendo en una posición que fue ganadora por un tiempo solo por no haber cerrado a tiempo. Esta forma de operar noticias se llama straddle, pero debes saber que corres el riesgo de que se activen ambas órdenes si no has fijado bien tus niveles de stop loss y take profit. Ambas órdenes podrían cerrar en negativo perjudicándote, por eso es importante que experimentes y tomes en cuenta el tipo de volatilidad que puede generar cada anuncio. Te recomiendo practicar esta fórmula cuando hayas noticias importantes y nunca olvides configurar tu stop loss y take profit para que la actividad sea totalmente independiente. Para hacer trading de noticias, siempre será mejor tener en cuenta las principales divisas, porque en ellas se generan los cambios más grandes y más frecuentes. Así que presta atención a las noticias y eventos de los siguientes países: Estados Unidos para el dólar, la Unión Europea, cualquiera de los países de la Unión Europea para el euro, las noticias de Japón para el yen, las noticias de Gran Bretaña, de Inglaterra para la libra, las noticias de Suiza para el franco, las noticias de Canadá para el dólar canadiense, las de Australia para el dólar australiano y las de Nueva Zelanda para el dólar neozelandés. Ahora, antes de seleccionar la estrategia que utilizarás para hacer trading de noticias, debes consultar con tu broker sus condiciones para saber cuál es la mejor estrategia que puedes utilizar. Por ejemplo, algunos brokers que ofrecen spreads fijos deshabilitan las órdenes límite y de mercado justo antes de una noticia importante, algunos hasta media hora antes del anuncio. Esto porque debido a la alta volatilidad que se genera provocaría que ellos pierdan dinero. Recuerda que un anuncio a veces provoca que el precio cambie en 20 o 50 pips en un segundo. Y eso es potencialmente peligroso, incluso para traders experimentados, porque si se vuelve en tu contra te puede afectar fuertemente. También el valor del spread que ofrece tu broker podría cambiar drásticamente durante un anuncio. Quizás te garantizan la ejecución inmediata de la orden, pero no el spread. O te ofrecen spread fijo, pero no la ejecución. Esas condiciones y características influyen directamente sobre la forma en la que puedes hacer dinero o perderlo. Así que averigua bien esto con tu broker antes de operar noticias. He visto casos de brokers que cambian el valor del spread de 3 a 14 durante un anuncio, así que mucho cuidado con esto. Otra forma de hacer trading de noticias es una técnica llamada a las cifras, donde lo primero es identificar si te conviene operar la noticia que va a salir midiendo la importancia del anuncio. Hay algunas noticias que simplemente no mueven el mercado o que la volatilidad inicial produzca oscilaciones rápidas y amplias en todas direcciones, cosa que haría el trading demasiado arriesgado y no valdría la pena operarlo. El segundo paso es identificar si la expectativa es buena o mala. Si es buena, abrirías una posición en largo si la cifra salió por encima de lo esperado, lo cual provocaría un movimiento alcista de mediano plazo que puedes operar para obtener beneficios. Si la expectativa es mala y el anuncio es peor, abre una operación en corto para aprovecharte de la tendencia bajista. Practica ambas formas de hacer trading de noticias en tu plataforma demo. Experimenta para que te familiarices con qué tipo de noticias mueven más el mercado y de qué forma lo mueven.
qué nivel de precio se necesita para que se muevan de la forma que tú puedas aprovecharlo, y sobre todo identifica el tipo de informes que debes evitar para que no salgas perjudicado. Por eso es tan importante que utilices tu cuenta demo y practiques con ella. Tu éxito depende de tu preparación, y afortunadamente con una cuenta demo puedes aprender de tus errores sin que eso te cueste dinero. Desarrolla una técnica con la que puedas operar con confianza. Requiere tiempo, pero haz tu tarea y te rendirá grandes beneficios en el futuro. Operar noticias puede ser muy provechoso cuando desarrollas tu arsenal de trucos y adaptas las estrategias a tu personalidad.